En medio de la tentación, parte 2. Estamos en la segunda parte de nuestra serie de mensajes. El domingo pasado estuvimos viendo que Jesucristo fue llevado al desierto después que fue bautizado para ser tentado. ¿Y quién lo llevó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado, porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, comienza una batalla, comienza una lucha. Ninguno de los que estamos en el mundo, o cuando estuvimos en el mundo y estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, no teníamos esas luchas espirituales. Vivíamos una vida como por vivir, incluso algunos dirían, nos iba hasta mejor. Pero cuando decidimos entregarnos al Señor Jesucristo y decidimos cambiar la forma de vivir, ahí comienza una lucha. ¿Y por qué comienza una lucha? Porque se va a manifestar las tinieblas. Las tinieblas no se manifiestan en la vida de las personas que ya están condenadas. Ellos no pierden el tiempo luchando con el que ya está condenado para la muerte eterna, porque ya está condenado. Ellos quieren es luchar contra los hijos de Dios, contra los que queremos ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque quieren arrastrarnos al infierno. Pero como nosotros no queremos irnos al infierno, sino que estamos aquí porque queremos la vida eterna, el Espíritu Santo nos va a permitir entrar en una batalla, una lucha, un desierto, para que nosotros manifestemos la gloria de Dios. Y eso fue lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo fue llevado al desierto inmediatamente y vimos que Él venció a través de ¿qué? De la palabra. El diablo le tentaba y le decía: si postrado me adoras, todo esto te daré. Y Jesús le dijo: solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él, a más nadie. Y le decía al diablo: tírate de aquí. Lo llevó a un monte alto, dice: arrójate de aquí, tírate de aquí abajo. Si escrito está, Él enviará a sus ángeles para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Entonces Jesús le dice: dicho está. Ya no le dice escrito, sino dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo se fue por un tiempo. Entonces, en nuestras batallas siempre va a haber un momento en el que nosotros tenemos que pelear y el diablo se va a ir y nos vamos a quedar tranquilos. ¿Y por qué el enemigo usa eso de que se va? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la lucha, en el desierto, es cuando más estamos aferrados a Dios. Tenemos una enfermedad, vemos separaciones, o hay problemas, hay escasez de dinero, hay pena, tristeza, se perdió un familiar, lamentablemente una pérdida humana, murió un familiar, y nosotros estamos allí en medio del dolor y necesitamos a Dios y estamos: Dios, ayúdame, Dios, fortaléceme. Pero cuando se va ese dolor, cuando pasa ese momento, entramos como en una bonanza, que se llama en la Biblia una bonanza, una paz. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas? Dicen que había una gran tempestad, fuertes vientos, olas, una tormenta. Jesús caminaba sobre el mar y le dijo: ven, Pedro. Y Pedro caminó. Y después, cuando Jesús entró a la barca, dice que reprendió al mar y al viento y hubo una gran bonanza, una gran calma. Así mismo es, cuando usted atraviesa un desierto, viene una calma, y en esa calma Satanás se va, pero él vuelve, porque en esa calma la gente tiende a bajar la guardia. La gente tiende a relajarse. Ya no me voy a congregar como antes, ya no voy a orar como antes, ya Dios me hizo el milagro, ya Dios me sanó, ya Dios me devolvió a mi pareja, ya Dios le respondió a mi hijo, a mi hija. Y entramos y decimos: no voy a ir este domingo, no. No voy a leer la Biblia, si ¿para qué la voy a leer si la puedo leer mañana? No, ¿para qué voy a orar? Y entramos en eso y vamos ¿qué? Debilitándonos. Y el diablo vuelve y ataca cuando estamos débiles. Por eso nosotros necesitamos estar fuertes. Y hoy dice el subtítulo: ¿cómo vencemos la tentación? ¿Cómo vencemos la tentación? Vamos a entrar rapidito. Estuvimos viendo que Nisjona, traducido, era tentación y prueba en arameo. Sabemos eso, estamos claros.
y que la raíz es nesa, pesar, probar por medio del peso. Eso lo vimos. Ahora, ser tentado, esto es diferente ya. ¿De dónde viene la tentación? Eso es una buena pregunta, ¿no? Porque muchas personas dicen, ¿y de dónde viene la tentación? ¿Por qué tengo que ser tentado? Incluso Jesucristo en el Padre Nuestro le dice a los discípulos cuando le estaba enseñando a orar, que le oraran al Padre y le dijeran, no me dejes caer en tentación. ¿Y por qué será? Porque la única forma que nosotros no caemos en tentación es cuando estamos fortalecidos en el Espíritu Santo. Vamos a Santiago capítulo 1 verso 13. Ahí vamos a tener claro de dónde viene la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Mire lo que empieza diciendo. O sea, cuando usted y yo somos tentados, esa tentación no viene de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Dice aquí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Wow. O sea, la tentación no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás, viene de parte del mal. Por eso cuando Jesús estuvo en el desierto, fue llevado para ser tentado, para ser probado. Y así mismo somos nosotros. La tentación y la prueba es para que nosotros seamos probados delante de Dios. Ahora, veamos lo que dice Mateo 4:3 y Tesalonicenses 3:5. Nos muestran a Satanás como el tentador. Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, el título del tentador en la Biblia lo tiene Satanás. Él es el tentador. Ahora, primera de Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que les hubiera tentado ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultara en vano. Ok, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalónica y le decía que él estaban orando por la fe de ellos para que no fuera que el trabajo de ellos fuera en vano, que el trabajo que hicieron de parte de Dios hubiera sido en vano y hubiera venido el tentador a tentarlos. Primera de Tesalonicenses 3:5. Entonces, es como que cuando uno está trabajando en alguna persona, por decir, un nuevo convertido, él sabía que la iglesia necesitaba una persona ya, alguien presente. Entonces, por eso yo siempre cuando usted me ve, estoy que si le escribo por el WhatsApp, que si le doy una llamadita, que si estoy aquí, hermano. ¿Por qué? Porque no creamos que nosotros vamos de domingo a domingo a soportar la semana. Es difícil soportar la semana. ¿Sabe algo? Muchas veces pensamos, no, yo vengo los domingos a la iglesia y ya con eso es suficiente. No. El enemigo, apenas usted sale de aquí, no ha tenido ni siquiera una hora de haber salido de estar en el culto, y ya lo está atacando, ya lo está tentando para que pelee con el marido, para que pelee con el hijo, para que pelee con la vecina, con el del conductor del auto que se le tiró, y ya comienza uno a rabiar. Y dígamelo porque me ha pasado. Yo no estoy hablando algo que no sea cierto. Salimos de aquí, pasó algo y ya el enemigo nos tentó y caímos al tiro. Entonces, esto es para que nosotros entendamos que la tentación no es solamente un hombre o una mujer. Eso no es tentación nada más. Eso es parte. Pero la tentación viene por muchos medios, incluso hablar mal de alguien. Somos tentados a hablar mal de alguien. Todo eso es tentación. Ahora, sigamos. La concupiscencia. Ya nos quedó claro de dónde viene la tentación. Que la tentación viene de dónde? Del tentador, del diablo, de Satanás. De él viene
la tentación, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Ahora, sí, pero viene del tentador, viene del diablo. Pero ¿cómo viene? ¿Cómo llega la tentación a mi vida? Es una buena pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Ya han escuchado esta palabra, la concupiscencia? ¿Nunca habían escuchado esa palabra? Bueno, la concupiscencia es el conjunto de pensamientos en nuestra mente que dan resultado el pecado. Es lo que usa Satanás para que nosotros seamos tentados. Esa es la concupiscencia. Mire, Santiago 1:14. Vamos a Santiago de nuevo, libro de Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y seducido. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto es importante, ¿sabe por qué? Porque vemos hoy en día que muchas personas son tentadas por ellos mismos. El diablo usa tu debilidad para tentarte. Pero Jesús le dijo a Pablo, cuando Pablo le pidió que le quitara el aguijón de la carne, 3 veces dice que le había rogado a Jesucristo que le quitara el aguijón de la carne. Jesucristo le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, que Satanás usa la debilidad para tentarnos, pero el poder de Dios se perfecciona también en la misma debilidad que Satanás usa para tentarnos. O sea, que yo tengo que tomar una decisión cuando soy tentado. O dejo que la tentación me domine, o le doy al Espíritu Santo el poder para que Él domine mi vida y se manifieste el poder de Jesucristo en mi debilidad. Porque dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Y por qué de la doctrina? ¿Sabe por qué de la doctrina? Porque en ese entonces ya se estaban comenzando a manifestar doctrinas de hombres, que no era la doctrina del Señor Jesucristo. Si usted cree que hoy en día el montón de sectas que hay es porque salieron ahora, no. Ya desde que los apóstoles y los discípulos estaban comenzando a predicar al Señor Jesucristo, ya habían falsas doctrinas, ya habían sectas que no predicaban la palabra de Dios como corresponde. Estaban los saduceos, ¿han escuchado hablar de los saduceos, no? Estaban también los fariseos, ¿han escuchado hablar de los fariseos? También, y habían muchas doctrinas más. Habían también los griegos, estaban los filósofos, había un montón de gente que quería llevar a la gente según ellos en el propósito de Dios. Los fariseos era una secta que iba en contra del cristianismo, en contra de la voluntad del Hijo de Dios, tanto así que ellos mismos le crucificaron y le mataron a través de los romanos. Entonces, esto de que haya muchas diversas religiones hoy en día no es nada nuevo. Eso es desde el tiempo que estaba Jesucristo en la tierra. Ahora, vamos a ver el proceso de gestación de la concupiscencia que da a resultado el pecado. Y esto con el propósito de ¿qué? De que usted pueda vencer la tentación. Santiago, ahora vamos 1:15, vamos a leer el verso 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Wow. O sea, Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea,
Nuestra concupiscencia nos atrae y nos seduce al pecado. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo no está el hacer el bien. Nosotros no hemos nacido en hacer el bien. Nosotros hemos nacido para hacer el mal. ¿Y por qué digo eso? Porque todo lo que nacemos con el espíritu muerto y dormido. Y en nosotros no está el hacer el bien. Eso lo dice la palabra. Porque el apóstol Pablo dice: el bien que quiero, en el libro de Romanos, el bien que quiero no lo hago, sino que hago el mal que no quiero. El mismo apóstol Pablo diciéndole a los romanos: ¿y quién me va a libertar de este cuerpo de muerte? Si hay una lucha entre mis miembros de mi carne y mi espíritu. El espíritu quiere una cosa, pero la carne quiere otra. Y esa es la batalla que tenemos nosotros. Y de eso se trata este mensaje. Mire, Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando una persona, sea cristiana o no, va a un fracaso, es arrogante, es soberbio, porque aquí la palabra lo dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando usted se encuentra con un cristiano o un no cristiano que es soberbio, esa persona en algún momento va a quebrantarse, va a ser quebrantada. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y te vas a encontrar con gente que son altivos, altivas. Y nosotros necesitamos, ser humildes. ¿Por qué? Porque eso lo manda el Señor Jesucristo. Ahora, en medio de la tentación, pero antes de pasar en medio de la tentación, algo que me parece interesante hablarles aquí. En el verso 15 dice: entonces la concupiscencia después de haber concebido. O sea, hay un proceso de gestación en nuestra mente para que dé a luz el pecado. Hay una concupiscencia que primero va a concebir. O sea, nuestros pensamientos van a comenzar a maquinar. Usted con su mente va a comenzar a pensar en lo que Satanás le está poniendo para tentarlo. Y usted le va a dar vuelta a eso ahí. ¿Y eso cómo se llama? La concupiscencia después de haber concebido. Concepción. Es como un embarazo. Es como un proceso de un embarazo. Cuando una mujer tiene intimidad con su marido, después de eso se produce un embarazo. O sea, que para que usted pueda concebir, tiene que haber tenido intimidad con los pensamientos que Satanás puso en su mente. Entonces, poniendo el ejemplo, porque aquí la palabra dice ha concebido. Entonces, él está usando el embarazo para comparar esto de la concupiscencia y el pecado. Dice, da a luz el pecado. ¿Y qué pasa? Después que usted concibe y tiene su hijo, pasan 9 meses de gestación con ese niño, ¿ya? ¿Para qué? Dar a luz. Para dar a luz un niño. Pero en la palabra de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos oportunidades para vencer la tentación. Primero está la concupiscencia. Ahí tenemos la primera parte. Ya, listo. Concebí y di a luz pecado. Ya el pecado está ¿dónde? Aquí. De tu mente, el pecado. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea, el pecado está en mi mente, baja a mi corazón, no el músculo, sino el corazón del espíritu que está acá adentro, suyo, y después eso lo va a llevar usted a la acción. Y allí es donde usted se va a morir. Y hablo espiritualmente. O sea que usted tiene varios pasos para poder arrepentirse y no hacer el pecado o cometer la maldad. ¿Por qué le digo esto? Porque puede ser que ahora mismo en tu cabeza el enemigo te esté tentando con un pensamiento y te está dando vuelta de hacer algo que tú sabes que no está bien, y le has dado vuelta y lo has estado pensando, meditando,
Pero ¿sabes qué? Estás a tiempo. No permitas que dé a luz la muerte. No permitas que el pecado se convierta en muerte. No lo consumas, no lo hagas. Porque Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída de altivez el espíritu. De espíritu. Entonces, nosotros necesitamos que cuando alguien me dice, hey, lo que vas a hacer está mal, no ensoberbecerme, no ponerme altivo, sino que ser humilde y decir, oye, tenés razón. O por alguna razón, si hay algo que te está dominando del mundo, que te tienta, y tú sabes que no está bien, ¿sabes qué? Dejarlo y poner atención a lo que Dios te quiere hablar. Eso es importante. Vamos en medio de la tentación, Primera de Corintios 10:13. Entendamos un poquito más qué es estar en medio de la tentación. Dice la palabra, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Partiendo por allí, todas las tentaciones son humanas. No nos va a venir ninguna tentación que no sea humana. Todas tienen que ver con la carne, con los deseos, con la mente, con los pensamientos. Pero dice, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Aleluya. Y aquí tengo estas palabras resaltadas en amarillo: que no sea humana, resistir y la salida. ¿Por qué tengo esas tres palabras resaltadas en amarillo? Porque las tentaciones que van a venir a nuestra vida no van a ser espirituales, que nosotros no las podamos vencer. Porque toda tentación espiritual, nosotros tenemos las armas espirituales para vencerlas. Pero las tentaciones humanas, allí está donde nosotros necesitamos aplicar lo que hablamos la vez pasada de resiste al diablo y él huirá de ti. Por eso dice aquí que no puedan resistir. Nosotros podemos resistir, pero ¿sabe qué? A veces no queremos resistir y preferimos ceder a la tentación. ¿Y sabe qué? Se vuelve un círculo vicioso en el que uno es tentado por el diablo, cae en la tentación, peca y después quiere ir a pedir perdón a Dios el domingo a la iglesia. Padre, perdóname por esto que hice, no lo vuelvo a hacer más. Pero vuelve la semana y vuelve y hace lo mismo. Y es una mentira que te estás tú mismo creyendo. Porque ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. Él sabe que tú vas a volver a caer y fallar, porque Él está viendo el futuro y tu corazón. Quizás tú vengas y me engañes a mí, o te engañes tú, o engañes a otro hermano diciendo, oh, yo me arrepiento y voy a cambiar mi vida y voy a vivir una nueva vida. Pero cuando yo no te estoy viendo y nadie te está viendo, ahí tú haces lo que tú quieres. Pero el que te está viendo allí es el que verdaderamente te debe interesar. Y hay el Espíritu Santo, es tu Padre, es el Señor Jesús. Entonces, por eso Dios dice que Él no quiere tibios, porque los tibios Él los vomita de su boca. Él quiere gente que sean calientes en el fuego del Espíritu Santo. Y si no vas a ser caliente, mejor sé frío. Mejor quédate condenado y te vas al infierno y tienes una muerte eterna y no serás perdonado. Pero no juguemos con el evangelio de quiero, no quiero, frío, caliente, tierra, mar. No sé si algunos aquí jugaron ese juego de tierra-mar. Allá en Panamá se jugaba ese juego tierra-mar. Se ponía una línea en el medio. Cuando era niño se escribía aquí mar y se escribía en el otro lado tierra. Y el que estaba hablando decía tierra y todos saltaban para la tierra. Y después decía mar y todos saltaban por la mar. Y después decía mar y el que se iba para la tierra, para afuera. Claro, del tiempo de los 80, de por allá. Un juego cuando no existían los teléfonos, ni las aplicaciones, ni los videojuegos. Jugábamos esas cosas. Y poniendo ese ejemplo, hay gente que quiere estar frío,
caliente, frío, caliente. Y de repente va a llegar y va a sonar la trompeta y te va a hallar frío y te vas a quedar. Yo no quiero eso para mí. ¿Usted lo quiere para usted? ¿Usted quiere que cuando suene la trompeta usted esté frío? ¿O de repente entre el medio de los dos, tibio? No, porque si no también vas a ser vomitado, dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Ahora, nosotros podemos resistir. Sí, dígalo conmigo, yo puedo resistir. Yo puedo resistir, porque no hay ninguna prueba o ninguna tentación que no sea humana. Yo puedo resistir. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. Porque Dios juntamente con la prueba te da la salida. Ahora tú tienes que decidir: o sigues en la tentación o tomas la salida. ¿Y quién es la salida? El Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea que la salida no son los amigos, no son las amigas, no es el carrete, no es el alcohol, no es ninguna otra cosa que te pueda ofrecer el mundo para que tú salgas. La salida es el Señor Jesucristo. Él es la salida, Él es la única salida, porque Él es la puerta estrecha y el camino angosto. Ahora, Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Este es el secreto para poder ser vencedor de la tentación. ¿Sabes qué? Someternos a Dios, someternos a Dios. Resistan para que el diablo huya de ustedes. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es difícil. Lo que le estoy diciendo no es una cosa de que sí, yo voy a salir de aquí, me voy a someter a Dios y voy a resistir. No, eso es emoción. Se trata de convicción. Esto se trata de que usted se hable a usted mismo, porque ¿qué vimos en el principio? Ten cuidado de ti mismo, decía el apóstol Pablo en el libro de Timoteo. ¿Por qué? Usted no tiene que tener miedo, escúcheme, ni del diablo, ni de Satanás, ni de los demonios, ni ninguna de esas cosas tiene que tener miedo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no le pueden tocar a usted si usted está con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios lo guardan y lo cuidan. Él puede tentar tu mente, Él puede ponerte piedra de tropiezo, pero tú eres el que decides si caes en la piedra de tropiezo o si no. Ahora, ¿y si caigo en la piedra de tropiezo, me va a desechar Dios? No, obvio que no te va a desechar Dios, pero ¿sabes qué? Dios es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, que Él te va a perdonar las veces que sea necesario, pero va a llegar un momento en el que nosotros, por estar jugando con la tentación o acariciando el pecado o jugando con el pecado, no nos va a costar nada pensar que vamos a ser salvos y estamos más perdidos que Judas Iscariote. Judas Iscariote nació para perderse. Era el hijo del diablo, se lo dijo Jesús. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, que no seas tú hallado como una de esas personas que nacieron para perderse, sino que seas hallado como una de esas personas que nacieron para vencer, para salir por la puerta estrecha y para caminar por el camino angosto, a pesar de lo que te pueda ofrecer el mundo, a pesar de lo que te puedan ofrecer las amistades, a pesar de lo que tú creas que es bueno. Que lo que tú vayas a recibir hoy te sirva para que te anime a seguir adelante. Entonces, que siempre la palabra de Santiago 4:7, si usted puede aprenderse un versículo bíblico en su vida, que no sea Juan 3:16. Ese versículo se lo sabe todo el mundo, Juan 3:16. Preocúpese de aprenderse Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sabe por qué?
Porque cuando usted sea hallado en tentación, usted va a decir: me voy a someter a Dios, porque sé que el diablo va a huir, porque voy a resistir en la presencia de Dios. Amén. Hebreos 2:18 dice lo siguiente: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vuelvo y lo repito: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, refiriéndose a Jesucristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, el libro de Hebreos capítulo 2 verso 18 nos dice que Jesucristo padeció siendo tentado, pero Él fue hallado perfecto y sin pecado y vencedor. Y dice que Él mismo nos va a socorrer cuando nosotros seamos tentados. Ese era el propósito de que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, para ser tentado. ¿Sabe para qué? Para que cuando nos lleguen a nosotros nuestros tiempos de tentación a nuestra vida, Él nos va a socorrer. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Decía Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? La Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? En el libro de los Salmos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, que creaste los cielos y la tierra. Tu ayuda no va a venir de ningún hombre. Tu ayuda va a venir de parte de tu Padre. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Ahora leamos el verso 15, 4:15. Y usted va a decir, vamos al verso 4:15. Díganme lo que dice el verso 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Léalo conmigo, o repítalo conmigo: porque no tenemos, repítalo conmigo, declárelo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Nos dice Jesús que padeció siendo tentado. Él es el poderoso de Israel, Él es el majestuoso, Él es el único que puede a nosotros ayudarnos. Y como yo se lo vuelvo y le repito, yo por fe los veo a ustedes como vencedores. Los veo a ustedes con sus vestiduras blancas y resplandecentes. Los veo sin manchas y sin arruga. Los veo con sus coronas. ¿Se acuerdan que estuvimos cantando al principio? Traemos hoy nuestras coronas delante de ti, porque tú mereces lo mejor y te daremos lo mejor. En el libro de Apocalipsis está esa palabra, que nosotros, la corona que hemos recibido de la vida eterna, que habla el apóstol Pablo, que es parte del galardón, coronas de oro de la vida eterna, esas coronas las vamos a presentar delante del Señor Jesús en el día en el que nos reunamos con Él. De nada sirve venir aquí si no creemos que hay una vida eterna. De nada sirve venir aquí si no creemos que nos vamos a reunir con el Señor Jesucristo, porque estaríamos viniendo por venir. Pero si nosotros venimos y sabemos que nosotros estamos viniendo para lograr un lugar en ese viaje, es como lograr tener el boleto de entrada a, qué sé yo, a la película que se va a estrenar, y la película del momento. Tú no te quieres perder la película y tú haces larga fila. Aquí en Chile yo he visto que vienen artistas y hay personas que se ponen a acampar ahí 2 días antes de que vendan los boletos, ahí para estar de los primeros y comprar el boleto para ir a ver a un hombre mortal. 2 días ahí pasando hambre, frío, la vez pasada, y nunca vino la artista. No sé qué artista fue la que estaban esperando, y después la gente enojada y triste porque no. La gente se prepara 2 días para ver un mortal.
un partido de fútbol. No, quiero comprar la entrada antes que se agote porque quiero estar ahí en el mundial. Hay gente aquí en Chile que empeña hasta la suegra, la mamá, el papá, todo el mundo para tener un pasaje para irse a ver el mundial. Y después están los 5 años tratando de pagar esa plata. Y tú lo ves que no tiene ni casa, ni auto, ni nada, pero fue al mundial. Hizo todo para ir al mundial. Así vemos en Argentina, en Chile, en Brasil, en muchos lugares, gente fanática. ¿Tiene algo de malo eso? No. No tiene nada de malo, ese es su fanatismo. Eso es lo que él hace, por lo que él cree. ¿Nosotros en quién creemos? En el Señor Jesús. Nosotros somos fanáticos ¿de quién? Del reino de Dios. Entonces nosotros ¿qué? Estamos preparándonos tempranito el domingo para venir aquí y estar aquí y gozarnos, porque queremos tener ese boleto de entrada al reino de Dios, a la vida eterna. Y si lo comparamos con eso, ellos van a ver un mortal, un juego que se va a pasar y que ya pasó. Pero lo nuestro es eterno, es para siempre. Entonces, nosotros nos estamos preparando ahora para recibir ese galardón. Y esta va a ser la conclusión de esta serie de mensajes. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Jesucristo diciéndole a sus discípulos y a nosotros: estas cosas que le estoy hablando es para que confíen en mí, para que tengan paz, para que tengan paz. Dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. No creas que nuestro camino va a ser fácil, no. El Señor Jesús lo dijo: estas cosas les he dicho para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y como Él venció el mundo, nosotros también podemos vencer al mundo. Y el mundo es todo lo que nos ofrece, que nos separa del Señor Jesucristo.